Y hablo de la iglesia. Porque a veces la gente tiene ideas y lamentablemente a veces hay muchas ideas con respecto a las iglesias. Y se defienden aspectos a veces que tienen que ver más con una denominación que con la iglesia bíblica. Y ahí es donde uno debe tener cuidado, porque a veces nos casamos con ideas que a veces son más denominacionales que bíblicas. Y yo creo que en estos domingos nosotros podamos entender cuál es el modelo de iglesia que nosotros tenemos, de acuerdo a qué parámetros, de dónde, perdón, de dónde tomamos nosotros todo lo que hacemos o lo que no hacemos en la iglesia y por qué creemos que es lo que debemos hacer. Entonces, yo creo que en esta semana podamos ir mirando un poco acerca de esto. Tenía la intención de haberlo hecho en un solo domingo, pero después ya separando el estudio dije, no, esto va a dar para un poco más, para no tener que correr. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de este modelo y de iglesia, ¿ya? Porque hoy día a veces la gente tiene miedo de usar la palabra iglesia. Vea, la iglesia con todos sus defectos es lo mejor que tenemos aquí en la tierra, ¿ya? Con todos sus defectos. Y es una de las palabras que se usan bastante en la Biblia, especialmente, obviamente, en el Nuevo Testamento, 152 veces. Pero fíjese que es lo interesante, de esas 152 hay solo 3 veces que aparecen en los evangelios. Una es mencionada por Jesús, donde vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana, y las otras 2 aparecen en la disciplina que debe existir en la iglesia, también mencionada por Jesús. Entonces, hoy día yo sé, hay algunos que quieren llamarle comunidad y otros que quieren llamarle centro, etcétera, una serie de nombres, pero no debemos asustarnos, ni ofendernos, ni tampoco despreciar el nombre que Dios le dio a esta, que es la iglesia. El problema es que no se entiende qué es lo que el Señor Jesús está diciendo y qué es lo que el apóstol Pablo después explica para que nosotros podamos vivir en esto, sabiendo que. Entonces, vamos a abrir ahí en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Desde ahí vamos a ir saltando a varias partes, pero vamos a centrarnos ahí a partir desde el principio. Siempre es bueno ir al principio. Normalmente cuando la gente habla de iglesia, a veces está queriendo decir edificio, o a veces está queriendo decir denominación. ¿A qué iglesia va? O sea, es como, ¿es bautista, es presbiteriano, qué es? En la década de los 60, en Estados Unidos, en California, Dios levanta un movimiento, levanta un hombre llamado Chuck Smith con un movimiento en el cual él comenzó lo que hoy día se denomina el movimiento de Jesús. Y fue un tiempo en el que Dios comenzó a alcanzar, ¿ya? Comenzó a alcanzar a todos estos hippies. Acuérdense, la época del 60, guerra de Vietnam y todo eso. Y las iglesias tradicionales no querían aceptar a estos jóvenes por su aspecto, por su forma, ¿ya? No se bañaban, tenían muchos hijos, ¿ya? Y entonces eso no era rentable para la iglesia, en muchos aspectos. Pero Dios tocó el corazón de este ya pastor que ya había sido pastor por 17 años en una denominación y siempre se sintió estrangulado por la denominación. No, no haga esto, no se mueva aquí, no puede poner las sillas de esta forma porque se ha puesto por 200 años así. Entonces no puede ser. Entonces el Señor lo fue moviendo. Y una cosa que el Señor le mostró a él era la necesidad que existía. Pero el punto era que a través de una denominación ellos no iban a ser transformados, sino que iban a ser estructurados, ¿ya? Llevados a parecer algo por fuera, pero que realmente no había nada dentro. Entonces Dios lo movió a que lo que esta gente necesitaba era primero el amor de Dios y segundo la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra. Y comenzó en esa época, en el 65, en una pequeña iglesia de 25 personas.
Capilla Calvario, Calvary Chapel se llamaba la iglesia. Él no le puso nombre, la iglesia se llamaba así. Era una iglesia que para cualquier hombre hubiera dicho, bueno, yo no voy a tomar esto porque esto está más cerca de morir que de vivir. Pero Dios lo llevó ahí, 25 personas. Y para hacerles cuento el cuento, la historia, ¿ya? Después de eso ahora hay más de 1200 iglesias que salieron de esa iglesia. ¿Ya? Y están dentro de las 10 iglesias más grandes en Estados Unidos. Hay 4 o 5 iglesias de las que son más grandes. Ahora, siempre la gente se pregunta, bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde está la fórmula? Es que no hay. No hay un manual en donde te digan a ti, hey, así tienes que hacerlo. No, está en la Biblia. Sumergirse a la Biblia es donde tenemos que ir. No en comprar los libros de Peter Wagner o de otros, Peter Wagner ya se fue, pero de otros que hablan de iglesia crecimiento. O comprar las teorías o las ideas o los libros de iglesias con propósito. Que lo que quieren hacer es formar un principio que lamentablemente, por muy aparentemente que aparezca apegado a la Biblia, no es. Son todas estrategias humanas. Primero, la palabra iglesia quiere decir que usted y yo hemos sido llamados fuera. Se divide en dos palabras, que es fuera, iglesia, y kaleo, que significa llamar. Llamar fuera. Entonces, cuando hablamos de una iglesia, lo que estamos hablando no es de un edificio. Estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen. ¿En torno a qué? En torno a Cristo Jesús. Personas que han sido salvas, personas que han recibido a Jesús en su vida y Dios los ha transformado por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Personas que han escuchado el llamado de Dios y han venido a Él. Entonces, nunca debemos pensar en iglesia como un edificio, sino siempre en iglesia debemos pensar en personas. Pero hoy día se construyen edificios. No se edifica la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo son cada uno de ustedes. Y la manera, existe una sola manera, yo no sé si hay otra. Es la Biblia. Es la única manera de edificar el cuerpo de Cristo. No es con teatro, no es con buenas intenciones, no, es con la palabra de Dios. Entonces, a través de la Escritura nosotros vemos eso. Personas que han sido transformadas en su corazón, que han recibido a Jesús, y Dios comenzó a hacer un trabajo. Los llevó a ese lugar, son parte de ese lugar, y luego Dios también los lleva a ellos a ir a otros, a llevar el Evangelio. Uno de los propósitos de la iglesia, y eso quiero que ustedes lo tengan claro, porque a veces la gente le dice, ay, es que aquí no hacen tanta obra social. La iglesia no fue llamada a eso. La gente dice, ay, no, la Biblia dice que hemos sido llamados a ser discípulos, a llevar el Evangelio. Resulta, sí, hacemos obra, pero no es el llamado principal de la iglesia. Santiago dice, ustedes van a hacer obra, sí, pero primero tienen que ser salvos. Porque si no, entonces ¿de qué? ¿De qué sirve? Desde el enfoque, primero tener personas que están ahí, luego Dios va a poner en ellos lo que deben hacer. Lo que deben hacer. No es al revés. No es voy a hacer para hacer. Lamentablemente es eso lo que hoy día se enfoca. Hoy día la gente habla de la iglesia por lo que hace, no por lo que es. Entonces, ustedes son una iglesia muerta, una iglesia viva, una iglesia aquí. No. Si usted es creyente, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Y debemos cumplir ese mandato. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos cómo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces a veces la gente está engañada creyendo que son creyentes porque están haciendo cosas. Cuando no han nacido de nuevo. Cuando no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y dicen, vamos a ir al cielo. Por eso, no es así. Entonces, la iglesia es los que son llamados, los que han sido llamados. ¿Quiénes han sido llamados? Todo aquel que crea en Cristo Jesús. No es un número especial ni un grupo especial.
Los que tienen la letra ek, aquí son los llamados, no, todos. El apóstol Pablo usa esta palabra 62 veces en sus cartas. Es el que más las usa. En el libro de Hechos aparece 24 veces la palabra iglesia. Hebreos aparece 2 veces. Santiago aparece una sola vez. Y en Apocalipsis aparece 20 veces esta palabra. Iglesia. Y en el libro de tercera de Juan, el libro pequeño, aparece 3 veces esta palabra. Entonces, en los evangelios dije 3. Ahí en Mateo, donde ustedes están, en el versículo 17 del capítulo 18, no tienen que voltear, solo voy a leer. Dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, o sea, a la congregación. Entonces, uno nunca piensa, le voy a decir a las paredes, al edificio, no. Le voy a decir a las sillas, no, a la gente. Y si no oyere, dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17. Esas son las 2 veces que aparece ahí en ese pasaje. La tercera vez es ahí ahora donde están ustedes, en Mateo 16, 18. Primera pregunta que vamos a responder acerca de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? La primera pregunta que vamos a ir desarrollando. Varias preguntas van a ser respondidas hasta donde nos dé el tiempo esta mañana. En Mateo 16, 18, después de la confesión que hace el apóstol Pedro acerca de que Cristo es el Mesías, el Señor le dice esto a Pedro. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi. La palabra mi significa pertenencia. Y aparece 2 veces más en la Biblia. ¿Sabes dónde? En la Santa Cena, cuando tome mi Santa Cena, o sea, me pertenece. Es de Él, es donde aparece. Y aquí el Señor le dice a Pedro, voy a edificar mi iglesia. Por eso a veces cuando dice, yo voy a la iglesia del pastor José, no, yo no tengo iglesia. Yo soy parte de esta congregación y tengo la responsabilidad, ¿ya? Y eso no quiere decir que me hace mejor. Tengo la responsabilidad de pastorear esta iglesia, de guiar, pero no es mía. No es mía. Hoy día la gente se apropia, los pastores a veces se apropian. No, esta gente es mía. No puede ir a ningún lado. Hay algunos que llegan a decir, bueno, dígame si va a seguir viniendo aquí o si no sigo orando por usted. Y usted se ríe, pero es verdad. No fui yo por aquello. ¿Ah? Pero es verdad. Y es lamentable, es la iglesia del Señor. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, literalmente, lo que el Señor está diciendo aquí con referencia a edificar, se refiere a construir. Como cuando usted construye un edificio. En Efesios 2:21 y en 1 Corintios 3:9, Pablo usa esta figura de la iglesia, que nosotros somos ese edificio. Ese edificio espiritual que va creciendo, que somos cada uno piedras vivas, pero que estamos todos fundamentados en la piedra que es Cristo Jesús. Entonces, Jesús es primero que todo el que construye. Es su obra y Él la va a construir. Entonces le dice el Señor a Pedro, Pedro, el que construye esta obra soy yo. Es lo que Él está diciendo, porque es mi iglesia. Entonces, no es ningún hombre, no es ningún pastor, ningún líder, o cualquier sea el título que le quiera poner. Porque si no caemos en la misma categoría que cayó Nabucodonosor. Este es el reino que yo he edificado. Y luego nos salen plumas y comenzamos a comer pasto. Es lo que es. Es la obra del Señor. La iglesia es del Señor y esta iglesia local también es parte de la iglesia del Señor. ¿Y dónde está el problema? El problema es en nuestra carnalidad, a veces como líderes que somos, comenzamos a competir. Y una de las preguntas típicas que uno va a la conferencia es ¿cuánta gente tiene en la iglesia?
Tampoco así tanto tiempo. Vea lo que yo tengo. ¿De qué lo construyo? Yo tengo. Ah, tuyo, tu obra. No es Dios. No es Dios. Y lamentablemente eso ocurre. ¿Cuántas personas han alcanzado ustedes, padre? Yo no sé cuánta gente. Ya les estaba contando la historia de Costa Mesa. Él empezó con 25 personas, empezó a enseñar la palabra de Dios y la iglesia comenzó a crecer, y a crecer, y a crecer. No hizo un plan, no hizo una estrategia. Habían iglesias que contrataban de esos globos inflables, grandísimos, ¿cómo se llaman? Esos, ¿ya? Y ponían, así está nuestra iglesia y te puedes ganar un carro, ya ponían. Porque lo que hacen ahora no es nada nuevo, eso viene de tiempo. Dice que las iglesias iban y los ponían ahí para que la gente llegara. Él no, él confió en enseñar la palabra y confió en que el Señor lo había llamado a eso, a enseñar la palabra. Y las ovejas, los hermanos se iban a reproducir. ¿Usted ha visto reproducir pastor ovejas? No, los pastores no reproducen ovejas. Las ovejas reproducen ovejas. Y es lo que él hizo, enseñó y la iglesia creció. Y en 1984, por allá cuando yo era joven, todavía soy, pero era más joven todavía, ¿ya? Yo venía saliendo del ejército y me topé con esto en Chile, con el ministerio de uno de estos hombres que salió de esa iglesia, el pastor Raúl Riz, y empezó a enseñar, llegó y yo comencé ahí a servir. Aprendía 5 noches, iba 5 noches de estudiar, intensivo, todas las semanas, a estudiar la palabra. Luego comenzó a servir y mi primer servicio fue limpiar los baños. Y como la iglesia tenía un lugar grande de pasto, yo cortaba el pasto. No les voy a decir que lo dejaba bien cortado, porque de hecho les digo que contrataron a un jardinero, con eso les digo todo. ¿Ya? Pero le hacía la fuerza. Y empecé a estar ahí, a aprender y luego a servir. Tiempo completo, voluntariamente. Servir y yo estaba ahí. Y comenzamos lo mismo, estudiar la Biblia. Todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Hasta en 1989 me moví a la primera iglesia que pastoreé, donde Marixa me conoció, ahí en Valparaíso. ¿Ya? Una iglesia que lamentablemente tenía muchos problemas. Era la iglesia de Corinto. Yo me identifico mucho con la iglesia de Corinto. Por eso amo a los corintios. A pesar de todos sus problemas, pero ese es el lugar en donde el Señor me comenzó a usar. Y enseñar la palabra, y así he estado. Así he estado ya desde el año 85 enseñando la Biblia, verso tras verso, libro tras libro, hasta ahora, ya casi 30 y resto de años. ¿Y qué ha hecho el Señor? Dios ha hecho y ha edificado su iglesia. Y Dios ha levantado su iglesia. Y Él la va a seguir haciendo porque es suya. Y si hay alguien que crece, gloria a Dios. Si hay alguien que crece, gloria a Dios. Está bien. Pero la iglesia, cada creyente debe reconocer de quién es. Es de Cristo. No es de un hombre. No es de una denominación. Es de Cristo. El error es cuando, no, yo soy de Cristo, pero además y más fuerte soy bautista. O soy Calvary Chapel. No, es de Cristo. Entonces, dice aquí que el Señor es el que edifica su iglesia. En el libro de Hechos nos dice que el Señor es el dueño de la iglesia. No solo la edifica, sino que es el dueño. En Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, Él compró por su propia sangre. Entonces Pablo, antes de irse hacia Jerusalén, se reúne con los ancianos de Éfeso y les recuerda cuál es su responsabilidad a estos hombres. Cuiden el rebaño que Dios ha puesto delante de ustedes. Eso es lo que les recuerda. Recuerden su responsabilidad, le dice, no es conmigo, no es con Pablo, es con Jesús. Porque la iglesia la compró
Jesús. Nosotros creemos que la iglesia tiene un solo dueño y se llama Jesús. Él es el que tiene el certificado de propiedad de la iglesia, nadie más. Nadie ha pagado el precio tan alto que pagó Cristo Jesús. Entonces el problema es que nosotros pensamos como Jesús está allá y yo estoy aquí, yo soy el dueño, entonces yo hago lo que quiero. Y cuando yo hago eso, entonces me olvido de quién es el dueño realmente de la iglesia. Entonces, si Él es el dueño, piensa quién da las órdenes. ¿Quién da las órdenes? Él es el que le tiene que dar. Entonces, primero, yo no soy dueño de la iglesia, y segundo, yo no puedo hacer crecer la iglesia. Yo no puedo hacer crecer la iglesia. Yo puedo hacer muchos proyectos, actividades, evangelismo y todo lo demás, pero aún así es la obra del Espíritu Santo. Alcanzar a la gente no es mío. Yo tengo una responsabilidad y es someterme al dueño de la iglesia, al que edifica la iglesia. Y si él me dice, vaya y haga discípulos, yo voy y hago discípulos. Me dice, vaya y predique el evangelio a todos, yo voy y predico. Pero ¿quién es el que hace que la iglesia crezca? Es Él. Es Él. Entonces, si nosotros entendiéramos quién es el dueño de la iglesia, yo creo que la respetaríamos más de lo que la respetamos. Porque a veces se hacen algunas aberraciones en las iglesias. Y yo creo que es por no entender quién es el dueño. Pensar que el pastor, a mí se me ocurrió esta idea y wow, esta idea va a atraer gente. Hagámosla. No. Es el dueño. Y puede ser muy buena tu idea, pero si no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces debes tener en cuenta eso. Para mucha gente hoy día la iglesia del Señor es parte más del mobiliario religioso de cada uno. No es parte de su vida de crecimiento espiritual. No voy a la iglesia a crecer, no, voy a la iglesia a asistir. No. Sí asiste, sí, no deje de congregarse. Es bien, pero tiene que ir con una mentalidad de crecer espiritualmente. Entonces ahí usted debe calificar, usted, y Dios le va a mostrar. Si yo estoy en un lugar en donde no estoy creciendo espiritualmente, solo emocionalmente, ¿ya? Solo estoy transpirando y no inspirando, entonces usted debe replantearse si realmente es el lugar en donde debe estar. Ahí. No estoy diciendo, ay, váyanse de aquí. No se vaya de una iglesia porque el pastor no quiere hacer lo que a usted le gustaría que se hiciera, no. Váyase cuando desde el púlpito no hay consistencia en la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando su vida refleja que va hacia atrás y no hacia adelante. Cuando su vida se estanca. Usted debe entrar a pensar, wow, yo necesito algo. No puedo seguir con esta dieta. Entonces, lamentablemente para muchos la iglesia es solamente eso. Un lugar en donde asisto, parte de mi mobiliario. ¿Ya? Por eso hay algunos que ni siquiera le den la importancia de congregarse. No necesitas congregar. Y los que miran por internet necesitan congregarse. El internet es una herramienta, pero usted necesita congregarse. Necesita estar en un lugar en donde sienta el calor humano, donde pueda sentir a otros hermanos, donde pueda estar abierto también para ministrar y para ser ministrado. Es parte de la vida cristiana. Y cuando la gente ve la iglesia como algo opcional, cuando la ve con una mente como que algo es, esto lo hizo los hombres. Un hombre la estableció. No, no se olvide, es el cuerpo de Cristo. Y fue comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no debemos asustarnos cuando hablamos de la iglesia. No debemos pensar que la iglesia también es para estar dentro de estas cuatro paredes, donde la gente va y todo el tiempo está ahí. O que ese es el lugar de reunión. No, es un asunto de relación. Ese es el asunto. Cristo la compró. Es la iglesia de Él la edifica. Es viva. Y por ende nosotros debemos ser parte de Él.
¿De qué manera usted debe cuidar, amar, sustentar y vivir y servir en el cuerpo que el Señor le ha llamado? De Jesús es la iglesia. Ahora entra la pregunta, ¿quién dirige la iglesia? Entonces la otra pregunta, ¿quién dirige la iglesia? Hechos 13 nos da la respuesta. Hechos 13:2. Después de haber estado más de 10 años Pablo esperando para que el Señor lo usara en el campo misionero, como dirían algunos, ahora Dios lo va a usar. Y fíjate lo interesante, en Hechos 13:2, la iglesia de Antioquía, esta es la iglesia aquí, ¿ya? En Asia, dice que ellos estaban ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. No es que los echaron, despedido, no, sino que los mandaron. Le dijeron, ok, ahora van. Fíjese lo que nos dice aquí, que estas personas, hombres y mujeres de esta iglesia, estaban, ¿qué? Orando y ayunando. O sea, antes de ser dirigidos por Dios, es lo que ellos estaban haciendo. Primero, ya estaban sirviendo a Dios. Segundo, ya estaban orando. Y tercero, estaban ayunando. Y es en medio de esta situación es cuando el Señor los dirige. ¿Qué es más fácil mover? ¿Un carro que está detenido por completo o un carro que ya se va moviendo? ¿Qué es más fácil de dirigir? Un carro que ya va en movimiento. Bueno, y es lo mismo con nuestra vida. Si su vida está estacionada, si la vida de la iglesia está estacionada, entonces va a ser más difícil de poder aprender qué es lo que el Señor quiere, de qué manera Él nos quiere dirigir. Fíjate, el Espíritu les habló a ellos. ¿Cuándo me pongo en marcha? Cuando empiezo a servir. Y cuando empiezo a servir, busco su voz. Y Él me va a hablar. Cuando oro al Señor, cuando ayuno, es parte también de buscar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, abstenerse de algo. Y esto es lo que estos hombres hicieron. Entonces, Dios habla, claro que Dios habla. El problema es que nosotros hemos perdido la sensibilidad para escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, entonces el Señor me habla por ahí. Porque invertimos demasiado tiempo en eso. Demasiado tiempo. No, tenemos que aprender a escuchar. Y fíjate, les dice aquí, escojo a Saulo y a Bernabé. ¿Quién escogió? Él. El error que cometemos nosotros los pastores o líderes es empezar a usar el don, buscando el talento de la persona, ¿ya? Para llenar un espacio en el ministerio. No, es el Señor el que debe escoger. O sea, el llamado de la gente a servir no es el llamado del pastor, es el llamado del Señor. El pastor lo que hace es sencillamente ratificar, ver que el Señor a esta persona le está llamando a servir. Y lo ve. Eso es lo que Él hace. Y eso es lo que usted como cristiano debe también pedirle que el Señor le muestre a usted. Si usted es líder o si usted es pastor, usted debe orar a eso. La labor de nosotros es obedecer el llamado de Dios. El problema es que hay gente que no obedece el llamado de Dios. ¿Se acuerdan de uno? Se lo tragó un pez, cuidado. Estamos lejos del mar aquí, pero no se lo vaya a traer una boa o de esas iguanas grandes, no. Y Dios lo llevó hacia el lugar donde Él lo había llamado. Ore y va a escuchar la voz de Dios. Sirva, va a escuchar la voz de Dios. Ayune, va a escuchar la voz de Dios. Sea intencional. Entonces, fíjate, la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de Hechos, porque ahí está nuestro modelo. En el libro de Hechos está el modelo. El modelo de iglesia no está en la historia de la iglesia. Porque si usted ha tenido la oportunidad de leer la historia de la iglesia da pena.
lamentablemente. Por tantas cosas que se hicieron en el nombre de Dios que Dios nunca había mandado a hacer. Y lamentablemente hay algunos que se pegan a eso. No, es el libro de Hechos. La iglesia obedecía la voz del Espíritu Santo. Entonces, Él dirige, el Espíritu habla, el Espíritu dirige. Fíjate en Hechos 15:28. Sigue. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El primer concilio que se menciona en las Escrituras está aquí. Y tiene que ver con este problema que existía entre los cristianos. ¿Cómo iban a afrontar? Porque la iglesia estaba creciendo. O sea, nunca fue el propósito, y eso que yo creo que ustedes lo tengan claro, de Pedro de predicar el primer sermón y que se convirtieran 3,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres. Ay, voy a predicar y voy a hacerme una mega iglesia de una vez. Nunca fue el propósito de eso. Es más, los judíos se centraron tanto en Jerusalén que ellos no querían salir. Si usted lee el libro de Hechos, usted va a darse cuenta de eso. Que Dios tuvo que traer persecución, el libro de Hechos, capítulo 8. Y es ahí en donde iba el apóstol, el que hoy día nosotros conocemos como el apóstol Pablo, iba Saulo a perseguir a los cristianos hasta Damasco y ahí el Señor lo encontró. Ahí se encontró con él. Esa fue su oportunidad, era la última oportunidad probablemente. Se le apareció el mismo. Y de ahí comenzó todo este movimiento de llevar el evangelio a los gentiles. Primero con Pedro, en una forma muy temerosa, pero el Espíritu le dijo, anda, mata y come, ¿se acuerdan eso? Esa palabra me gusta, mata y come. Sigue. Y llevó el evangelio ahí con Cornelio, gentiles, y después los judíos, ¿qué le dijeron? Ay, qué bueno, Pedro, que llevaste el... No, ¿por qué te fuiste a meter con estos? Y ahí le dijo, hey, Dios me guió ahí, Hechos 11. Y luego sigue con el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y comenzaron a alcanzar a los gentiles. Y es ahí donde se provocó el problema. ¿Qué hacemos? Estos gentiles paganos, decían ellos, no se circuncidan, no guardan la ley, comen cualquier cosa que les vendan en las carnicerías, amén, comen todo eso, decían. ¿Qué vamos a hacer? Y es ahí donde se reúnen. ¿A quién le vamos a preguntar? Dice que vinieron todos. Fue el primer concilio. Vino Pedro, estaban los discípulos, estaba Jacob, el hermano del Señor, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, ¿ya? No era Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén, era Jacob, el hermano del Señor, el líder de la iglesia en Jerusalén, y Pablo y todos los demás. Y dice aquí que le pareció bien al Espíritu Santo. O sea, ellos consultaron, escucharon a todos y luego dijeron, ok, levanten la mano, ¿cuántos están de acuerdo con esto? No, no dijeron eso. Nos vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dé la dirección en este asunto, porque no sabemos qué es lo que debemos hacer. Y es el Espíritu que los dirige, que ellos debían aceptar a los gentiles y que la Biblia sobrepasa cualquier cultura. Entonces, ¿qué debe enseñar? La Biblia es lo que debe enseñar. Por eso esos misioneros transculturales, cuando van a otro lugar y todo lo demás, sí, debe enseñar, sí, debe aprender y debe tener cuidado, sí, pero enseña la Biblia. Porque la Biblia va más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿dónde estuvo la solución? Le dieron la opción a que el Espíritu Santo hablara, dirigiera. O sea, el Espíritu Santo debe tener un lugar importante en la iglesia. Ahora, no me malentienda. Porque sabes que donde está el Espíritu hay libertad y ¡ah! No. ¿Qué dice Pablo en Corintios 14? En el versículo 40. Todo debe hacerse en orden y decentemente. El Espíritu Santo no nos va a llevar a hacer cosas. Imagínense ustedes, yo digo ahora que me tocó el Espíritu y me pongo aquí de panza a moverme. ¿Ya? No lo podría hacer, a no ser que fuera el Espíritu. Si fuera el Espíritu, sí. Absurdo. ¿Ya? O esa gente que pone esa línea de poder, pásela a ver. ¿Ya?
No. Entonces el Espíritu Santo sí tiene su lugar y va a dirigir y siempre nos va a llevar, ojo, siempre nos va a llevar hacia lo mismo. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. El Espíritu Santo nunca se va a apuntar hacia Él, sino a Cristo. Juan, capítulo 16, dice que ese es el rol que viene a cumplir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se necesita? Que la iglesia aprenda a escuchar al Espíritu Santo. Los líderes y los ancianos deben reunirse para poder encontrar dirección en los asuntos en los cuales no sabe qué hacer. Y es también en su vida. Entonces, ¿qué nos deja esto? Nos deja que debemos tener cuidado en con hacer lo que hacemos por tradición. Ah, es que lo hemos hecho así. Ah, es que esto es culturalmente aceptable aquí. Ah, es que esto es lo que está sintiendo este hermanito o esta hermanita. No, es el Espíritu Santo el que debe dirigir. Y la tradición también. El problema es si no somos flexibles, nos vamos a romper. Nos vamos a romper. Y el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a ir en contra de la palabra de Dios. Probablemente sí contra la tradición. Pero nunca en contra de la palabra de Dios. Entonces, aquí Él los dirige. Entonces, recuerde, la iglesia es de Él. Debemos permitir que el Espíritu Santo tenga su espacio. El Espíritu Santo guía. Fíjate en Hechos 16, 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué no lo hace ahora? Yo creo que sí lo hace. El problema es que los pastores no quieren escuchar la voz del Espíritu. Y les dice ahí, no hagan esto. Ay, que esto es popular, aceptablemente cultural, amigable con el ambiente. Pablo iba a Asia y iba a predicar el Evangelio, no iba a hacer algo malo. Lo que él iba a hacer. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, todo lo que es Turquía para allá, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, ¿quién guía a la iglesia hacia dónde ir? Y hacia dónde no ir, es el Espíritu Santo. Entonces debemos aprender a escuchar su voz, a tener esa sensibilidad para escuchar. Porque a veces puede ser en un silbido apacible. No necesariamente como a veces nosotros pensamos, Dios habla con fuego, fuego, fuego. Puede. Elías, cayó fuego, ¿se acuerdan? Pero después, ¿cómo Dios le habló? Un silbido apacible. Entonces debemos aprender, no encajonar al Espíritu Santo, no encajonar a Dios. Recuerde, Él dirige la iglesia. Esta iglesia debe dirigirla a Él. No es bueno hacer lo que los demás hacen, por muy bueno que parezca. No es bueno estar haciendo lo que la tradición ha hecho en la iglesia por años, por siglos. Lo que es bueno y aceptable es hacer lo que el Espíritu Santo nos indique hacer. Y ahí es donde está tú y Dios, porque Dios te va a guiar y te va a hablar. Esto es lo que debes hacer. Esta es la ruta que debes tomar. Ah, es que todos van para allá, para el otro. Esta es la ruta que yo quiero que tomes. Confía en el Señor. No importa que lo demás aparezca bueno, pero es el Espíritu. Guía, dirige, habla. Ahora, tercera pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer esta iglesia local y la iglesia de Cristo universal? Porque esta es una iglesia local. En el libro de Hechos, otra vez, ahí está el modelo. 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseverar es hacerte fuerte, es continuar con constancia. Eso es perseverar. Perseverar no es un día, 2 días, 3 días y ya me desanimo. No, es constante. Te haces fuerte y continúas constantemente.
Y es ahí en donde uno debe tener cuidado. Porque si vas a seguir el modelo que Dios establece en la Biblia para la iglesia, hoy día tú vas a estar rodeado de muchos métodos, de muchas cosas que surgen hoy día para hacer crecer la iglesia. Y te vas a la librería o te vas a internet, al teólogo Google y buscas ahí, vas a encontrar modelos, cantidad de modelos. A la vuelta de la esquina hay uno. ¿Ya? Y eso no es metafórico, es literal. A la otro lado hay otro. Y cada uno, si tú vas, ¿sabes cuál es su modelo? Uno tiene el modelo de la viña, ¿ya? Hay otros que tienen un modelo que no sabemos cuál es. Pero cada uno, y lamentablemente eso está y sigue, y sigue, y sigue. ¿Y sigue en función de qué? De crear fórmulas. ¿Para hacer qué? Para hacer crecer, porque ese es el objetivo. Hacer crecer la iglesia. ¿Ya? Ese es el objetivo que tienen. Cuando se olvidan de que la iglesia la edifica el Señor, el que la hace crecer es Él. Y qué mejor que mantenerse en ese modelo. Y esto es lo que la Biblia enseña. Y esto es lo que la iglesia debe hacer. Continuar, hacerse fuerte en 4 cosas que las voy a mencionar. Una, la doctrina de los apóstoles. O sea, hacerse fuerte en qué? Ser persistentes en qué? En la enseñanza de las doctrinas originales que nacen de la Biblia, que están en la palabra de Dios. No que yo las saco para acomodarla a una posición, no, lo que está ahí en la palabra, estudiarla. Dice llanamente, estudiar. Doctrina, o sea, enseñanza, enseñanza, enseñanza. Segundo, la comunión. Y esto habla de familia, habla de compañerismo. ¿Ve? La iglesia es. Por eso la gente dice, no, es mi familia. No, esta es tu familia en la fe. Esta es tu familia con la que vas a pasar la eternidad. Y dentro de esta familia hay familiares de sangre, sí, claro. Pero nuestra cercanía mayor debiera ser con nuestros hermanos en la fe. Compañerismo, comunión, dice. Partimiento del pan, lo que vamos a hacer esta mañana. La cena del Señor. Perseverar en recordar la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados, entender que Él murió por nosotros. La iglesia no debe olvidar eso. Mantenerse en la enseñanza, en la comunión y oración. Y la oración habla de humildad. ¿Por qué? Porque dependes de Dios. Cuando dejas de orar, estás mostrando que no estás dependiendo de Dios. La oración es dependencia en una forma humilde. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esto es lo que esta iglesia hacía. Depender de Dios. Mantenerse en la enseñanza, mantenerse en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero en Hechos 2:46, verso 47, nos dice depender completamente de Dios. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Aquí a veces se crean y hacen, y está bien, a veces se hacen esas noches de alabanza y de adoración y se reúnen, pero una verdadera alabanza va a nacer de una vida que está siendo alimentada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo guiando. Todo lo demás va a venir y va a ir. Pero cuando eres alimentado con la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en tu vida, lo único que tú vas a querer hacer es adorar y alabar a Dios, ponerte bajo Él. Porque eso es alabar, porque a veces la gente piensa que es levantar las manos y cantar, eso es parte. Pero la verdadera alabanza es ponerte debajo de Él, reconociendo quién es Él. Entonces mucha gente va a esas reuniones y no tiene ni idea de quién es Cristo. Entonces pregúntese a quién están alabando. ¿Cuál es la actitud del corazón? Suena bonita esta canción, me gusta. No, tiene un bonito mensaje positivo.
Porque ahora ya ni siquiera quiere decir que es un mensaje cristiano, no, mensaje positivo, para vender. ¿Ya? Pero no, es un mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico, está bien, adore. Y es lo que ellos hacían. Y tenían el favor con todo el pueblo. Vea, ellos no buscaban rebelarse en contra del pueblo. Al final el pueblo se rebeló en contra de ellos. Por lo que la iglesia comenzó a defender. Y a decir, y a enseñar. Y el Señor, y aquí está la dependencia, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, fíjese, se reunían juntos ¿para qué? Para crecer. ¿A quién le gustaría crecer? ¿A quién yo siempre he dicho, si yo fuera unos 10 centímetros más alto, ¿ya? A lo mejor no estaría aquí. Me hubiera dedicado a lo que yo quería. Pero el Señor me hizo así. Pero en la vida espiritual usted no necesita ese, usted puede crecer y crecer y crecer. Y cuando usted va a un lugar, a la iglesia del Señor, va con ese propósito de crecer juntos. O sea, el pastor no se guarda, esto es mío y este tesoro es mío y yo solo tengo esta palabra y se las voy a tirar a ustedes como una perlita cuando yo crea que es pertinente. No, todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que todos crezcan. De la misma manera. De la misma manera. Entonces nos reunimos entendiendo que estamos aquí para crecer juntos. Para comenzar a vivir vidas juntos. No vidas separadas. Vidas juntos porque vamos a pasar la eternidad. No solamente nos reunimos en el templo o en este local, aquí. También se reúnen en casas. ¿Cuántos van a los estudios en casa? Tenemos estudios en casa. Usted no sabía, sí hay. Y pueden abrirse más. Pero la iglesia no se limita a eso. Y no es con el propósito, otra vez, de hacer crecer la iglesia. El propósito es de crecer espiritualmente y de conocerse. Y crear lazos de amistad en Cristo Jesús. Y para eso debemos ser intencionales. Entonces, no solo en el local, sino que iban a sus casas y lo hacían con alegría y se regocijaban humildemente de ser hijos de Dios. O sea, ¿cómo debe llegar la gente a la iglesia? Con alegría. Qué rico estar aquí, porque aquí este es como el oasis, podríamos decir, por un tiempo. En donde me acomodo y duermo bien unos 45 minutos. Ojalá que no. No, es el lugar en donde usted viene a crecer y viene a compartir y viene a estar a verse con sus hermanos que no los ha visto. Algunos no los ha visto en un año. La última vez que los vio fue el año pasado, el domingo pasado. ¿Sí o no? Entonces, imagínese, ¿cómo se abraza usted con alguien que no ha visto por tiempo? ¿Te interesa? ¿Quieres saber cómo está? Bueno, eso es lo que hacía la iglesia. La iglesia no buscaba problemas con la sociedad. La iglesia al poder, no. Los problemas los buscó la sociedad. Por lo que Dios comenzó a hacer en la iglesia. Es el resultado. No es al revés. Se concentraban en perseverar en Dios con humildad, con sencillez, dice aquí, alabando a Dios, dando de corazón su vida a Dios. Y eso es lo que es. ¿Y qué hace el Señor en respuesta a eso? Fíjate, dice, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cada cristiano era un evangelista afuera. Vivía su vida cristiana, no solo en la iglesia, sino afuera. Y la gente, wow, yo quiero lo que tiene él. ¿Cómo va con ese, a pesar de los problemas, cómo va con ese gozo, con esa alegría a reunirse? Quiero escuchar, quiero ir donde está él. Y Dios tocaba los corazones y la gente venía. Entonces, ¿cuál es el método de crecimiento? Entonces, la gente me pregunta, ¿cuál es el método que ustedes tienen de crecimiento? No tenemos. En la iglesia del Señor, cada uno de ustedes salen y el testimonio que ustedes estén dando afuera es lo que está ocurriendo. Es lo que es.
Por eso dice Pablo en Efesios 4, que los cristianos deben ser edificados, del versículo 16, para la obra del ministerio. Entonces, cuando usted viene aquí, usted se alimenta, usted sigue alimentándose en su casa, porque 2 días a la semana es muy poco. Pero usted sigue alimentándose, pero usted viene aquí, se alimenta, ¿con qué propósito? Para salir afuera, para hacer la obra, para alcanzar a aquellos que no están siendo alcanzados. Que a lo mejor no van a entrar en una obra evangelística, no van a entrar en una actividad, pero pueden compartir uno a uno con alguien. Y dice, es que yo no soy evangelista. Yo tampoco. Pero dice que debemos hacer obra evangelística y siempre dar la oportunidad. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Perseverar. ¿En qué? En las enseñanzas, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Los lunes tenemos reunión de oración los hombres. Imagina ustedes que 100 hombres estuvieran orando por sus familias, por la comunidad. Sería increíble. Y que no solamente nos reuniéramos a hablar de si Saprissa va a echar al técnico, no, debería. Bueno, no sé, digo yo. Pero reunirte a orar, perseverar en oración, meditar, orar los unos por los otros. ¿Quién de nosotros, y hablo a todos, no tiene cargas en su vida? ¿Quién de nosotros no necesita que alguien esté ahí y le diga, sabes, déjame orar por ti? Todos. Dice que es bueno, es algo increíble cuando vienen los ancianos y ponen las manos sobre la gente. Y dice el libro de Santiago. Pero debemos ser intencionales. Y eso es lo que debemos. Y por último, ser fieles. Ser fieles. Como iglesia y como cristianos debemos ser fieles. Mateo 25, 21. Dice, y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como iglesia debemos ser fieles en lo que Dios nos ha puesto a hacer. A mí Dios no me llamó a ser doctor. A mí Dios me llamó a enseñar la palabra. Entonces, si Dios no me llamó a ser doctor, ¿qué hago haciendo de doctor? No puedo. Es lo mismo, ¿a qué Dios te llamó a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer? A cada uno de nosotros y a nosotros como iglesia. Entonces a veces cambiamos de un lado para otro y vamos con las corrientes de modelos. Ya, que los 5 propósitos, los 20 propósitos, que iglesias amigables, que iglesias desamigables, y van, se mueven. Mantente fiel en lo que Dios te llamó a hacer. En lo que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces, donde usted está, si usted está hoy día aquí, y usted ya dice que este es el lugar en donde yo me voy a reunir, permanezca aquí. ¿Pero por qué razón? Porque usted ve que aquí se enseña la palabra. Se hace lo que la Biblia dice. No lo que a usted le gustaría que se hiciera. No se dice lo que a usted le gustaría escuchar. Que es, que usted es muy lindo, que usted es muy buen cristiano, uy, qué tremendo. Ay, Dios va a hacer cosas grandes contigo este año y anda y conquista el mundo, al infinito y más allá. Cuando la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y tenemos esa lucha, en donde hoy día estamos ahí y a veces estamos como dice Pablo en 2 Corintios 4. Pareciera que estuviéramos derribados, pero no lo estamos. Y es ahí en donde a veces la gente quiere, yo no quiero ese mensaje. Yo quiero algo que me motive, que sea positivo. Esas ideas que se les ocurren a los inteligentes, no le hable negativamente a su hijo. Si son creyentes, no han leído nunca la Biblia. No matarás, no robarás, no harás esto, no es. La Biblia, es que la Biblia es positiva. Léala. De principio a fin se va a dar cuenta que no es. Que no es. ¿Ya? Y la Biblia no te anda con que, no, si no te va a pasar nada. La Biblia dice,
practica tales cosas, no heredará el reino de Dios. Debemos mantenernos en la enseñanza, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No se hace lo que yo digo, se dice lo que Dios nos guía a hacer por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Entonces, cristianos debemos ser fieles. La iglesia debe ser fiel. Y eso quiere decir que los líderes deben ser fieles a la visión que Dios nos dio en su palabra. El próximo domingo voy a hablar de visión, porque es un concepto a veces que se tiene a veces muy esotérico a veces de visión. Y a veces se llama más la visión que el Señor de la visión. Y ahí debemos nosotros tener cuidado. La iglesia que el Señor nos ha dado. ¿Cómo se sirve en esta iglesia? Esté disponible. A veces, ay, ¿por qué él está sirviendo? Porque está disponible. Porque tú no estás disponible. Ese es el asunto. Disponible. Hechos 6, versículos 2 y 4. Gran problema, bueno, ¿quién va a ayudar a servir las mesas? No, es el trabajo, pastor, que yo no puedo hacer porque yo tengo un título, no puedo hacer eso. Hubieron hombres disponibles. Uno de ellos, Esteban, que luego pasó a ser el primer mártir de la iglesia. Y yo creo que no hay un sermón más tremendo que el que dio él, en el capítulo 7 del libro de Hechos. Entonces, disponibilidad. En la iglesia siempre van a haber problemas, siempre se va a necesitar gente que ayude a resolver. El asunto es, ¿de qué lado vas a estar? En esta congregación queremos que las personas que se reúnen, que están con nosotros y que están disponibles y que nos conocen y que saben y que podemos ver su testimonio, porque eso es lo que dicen los 8, de buen testimonio lleno del Espíritu Santo, ahí está. Van a ayudar y van a servir. Poco a poco. Pero ese es el punto. Disponibles y dispuestos. Entonces, esto es la iglesia. Así, muy concentrado. Es lo que es la iglesia. Cuando no entendemos esto, comenzamos a idear métodos, programas, planes. Cuando no entendemos que es de Cristo, que Cristo la guía, que el Espíritu Santo la dirige, que Él pagó y que Él le da crecimiento, entonces no entendemos eso, perdemos de vista. Perdemos de vista lo que el Señor quiere para nosotros. Y debemos ser humildes. Este no es, como diría alguien, ustedes son la mejor iglesia. No, somos una iglesia, parte del cuerpo de Cristo, una iglesia local. Somos diferentes a otras, sí, pero no mejores. Pero esta es nuestra visión, o esto es lo que vemos por medio de las Escrituras. Entonces, ¿quiere servir en la iglesia del Señor? Entienda primero quién es la iglesia del Señor. Entienda quién es el Señor de la iglesia y quién es el que guía la iglesia. Cuando entendemos eso, lo podemos hacer en humildad, reconociendo que Él es. Cuando no lo hacemos, se crea el orgullo. Vea, aquí yo estoy. Vea, Dios puede hacer iglesia contigo sin mí. Él lo puede hacer. Perfectamente. Él puede haber mandado un ángel del cielo. Y ya. De hecho lo va a hacer. Apocalipsis 16. Y predicar el evangelio. Mejor que nosotros. Pero le plació usarnos a nosotros. Pero para eso debemos entender qué es la iglesia. Quién es el Señor de la iglesia. Quién es el que la guía y la dirige. Porque así podemos servir efectivamente en humildad, en sencillez, en sumisión unos a otros. Entonces, esta es la primera parte. La próxima semana vamos a hablar un poco del gobierno de la iglesia. Porque también Dios dio un gobierno, cómo debe gobernarse la iglesia. Entendiendo esto, ¿quién es Él? Es la cabeza. Es la cabeza. Así que cuando le pregunten a qué
iglesia va, usted pregunta, ¿qué me está preguntando? ¿A qué local o a qué denominación? Porque la iglesia es una sola, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, si un testigo de Jehová le va a decir, le va a preguntar a usted, no, yo voy a la iglesia verdadera, usted no sé. Porque ahí sí ya el asunto es diferente. Pero si otro cristiano me pregunta, no, yo voy a la iglesia de Cristo. ¿A la misma iglesia que usted va o no? Ah, es que la mía es... Ah, entonces ya es otra cosa. Usted me está preguntando otra cosa. Si voy a alguna denominación. Nosotros no somos una denominación. Les dejo eso claro. No nos oponemos a las denominaciones que existen, pero nosotros somos un movimiento y estamos afiliados a más de 1000 iglesias, pero porque tenemos la misma visión y la misma filosofía de ministerio. Entonces usted puede ver, entre ahí al Google, busque Calvary Chapel y va a ver la cantidad de iglesias que hay. Y nos reunimos y hacemos conferencias. ¿Ya? Y nos animamos unos a otros. Pero no hay un papa. ¿Ya? No es un papa aquí, el papa, no. Cada pastor y cada iglesia es autónoma, con la dirección que Dios está mostrándole a su pastor hacer y guiar. Es lo que es. Y también cada iglesia, si Dios la guía, Dios la sostiene. A veces la gente, ustedes vienen de afuera, entonces reciben dólares de afuera. ¿No? Si Dios nos guió, Dios provee. ¿Y cómo provee? Y de eso voy a hablar también la próxima semana. Para que vea usted cómo Dios ha sido fiel. Sin necesidad de manipular a nadie. ¿Ya? Sino confiando en que el Señor es el que guía a la iglesia. Oremos y vamos a compartir la comunión. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias por recordarnos esto a este inicio de año, sabiendo que tu iglesia, Señor, debemos amarla, cuidarla, servir, ser parte de este cuerpo, Señor, siendo útiles, Señor. Oramos, te pedimos, Señor, que bendigas esto en nuestros corazones y que tú continúes enseñando a cada uno, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos guía y nos dirija. Oramos, Señor, y queremos compartir esta mañana como un cuerpo este tiempo de comunión, el pan y el jugo, Señor. Oramos para que tú, Señor, bendiga, Señor, la vida de cada uno al compartir este pan y este jugo, Señor. Y que nos dé, Señor, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Que sea un acto de fe. No solamente un acto en el que recordamos y conmemoramos y agradecemos lo que tú hiciste por nosotros, sino, Señor, un acto en el cual también ponemos delante de ti nuestras necesidades, sea físicas, materiales, emocionales, espirituales, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos lo que necesitamos, supliéndonos, sosteniéndonos, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la comunión.